Los toma dos, ¿verdad? Buenos días. Tengo el gusto de presentarles al maestro Gerardo Jesús Negrete Fernández, licenciado en biología y maestro en geografía por esta universidad. Él es experto en campo rural, en ecología y en procesos de planeación territorial. Tiene experiencia en el Instituto Nacional de Ecología y posteriormente en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Eh, Dentro de sus áreas de investigación se encuentra la etnobotánica, la construcción de indicadores para planeación territorial, análisis de sistemas complejos en ordenamiento ecológico, fragilidad de vegetación, análisis de adaptación, resiliencia de sistemas naturales y socioecológicos. En esta ocasión, bueno, pues tenemos el gusto de escucharlo con la conferencia magistral Evaluación Integral de Riesgos y Crisis Antropocéntrica. Maestro, adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a los aquí presentes, buenos días a todos los que están conectados vía Zoom. Eh, como primer punto quiero agradecer muchísimo al doctor Buenrostro, a la doctora Vera por la invitación y por su paciencia para que yo les respondiera a los correos. Sí me tardé, pero bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto. Y pues más que un gusto, el día de hoy quiero decirles que estoy más positivo que otros días. Tal vez no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero bueno, yo estoy más contento que otros días por pues los primeros comentarios que hubo del gabinete que se presentó el día de ayer. Y esto porque ustedes dirán que es muy obvio el hecho de que pues se hable del cambio climático. Y digo, obvio porque todo el mundo lo tenemos ahora encima. Tal vez no sabemos mucho de eso, pero todo el mundo sabemos que hay una situación que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, la secretaria de Medio Ambiente, el secretario de Agricultura lo hicieron mención. A mí me hubiera gustado que el secretario de Economía también hiciera mención, pero aunque no fue así, lo que más gusto me dio fue el hecho de que tengamos a un ente que sea el que se presente como el que va a coordinar, el que va a vincular a todos estos sectores del gobierno en el tema. Por supuesto, bueno, es lo que se crece ahora como parte del CONACYT. Esperemos que todo lo que ha sido el CONACYT en años anteriores pues, se siga manteniendo. Y pues para mí es una sorpresa muy grata, ya que yo durante mucho de mi desarrollo profesional me dediqué a la planeación territorial, a lo que es el ordenamiento ecológico, que en este caso es una planeación para el uso sustentable del territorio a partir de lo que podríamos subdividir como sustentabilidad ambiental. Y pues hace 25 años que yo estaba ya en esto, pues había una situación en la cual los que éramos de medio ambiente, pues nos veían como extraterrestres, realmente, ¿no? Teníamos que tratar con todos los demás sectores, no solo el sector económico, sino con el sector desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? Y pues no, todo lo que decíamos o no se entendía o no estaba dentro de su esquema. Una visión bastante desarrollista, bastante centrada en la cuestión económica, ¿no? Y eso ha venido cambiando. Y pues es parte del gusto que me da estar aquí hoy con ustedes, porque si yo hubiera venido hace 25 años, me hubieran tirado de loco que viene a hablar aquí de esto, ¿no? Y bueno, creo que podremos iniciar, si no me voy a tardar demasiado en hablarles de mi gusto de estar aquí. Entonces, bueno, como ustedes van a ver en pantalla, eh, la plática que yo quiero tener con ustedes el día de hoy tiene que ver con la evaluación integral de riesgos y crisis antropocénica. Evaluación integral de riesgos porque es de lo que yo sé, ¿no? Y está en otra esfera, en otro esquema mucho más amplio en términos de visión territorial, que lo que podría ser la visión del riesgo en términos empresariales, ¿sí? Entonces yo quiero vincular esas dos niveles, esas dos escalas.
Lo de crisis antropocénica, bueno, y ahí lo puse primero, como preguntándome a mí mismo, ¿no? Crisis antropocénica, ¿qué es eso? ¿Desde cuándo, no? ¿Qué tiene que ver con nosotros, los seres humanos? Bueno, ya desde el punto de vista antropo, ya tiene que ver, pero bueno, me refiero a qué tanto nosotros, nos relacionamos con ese concepto. Y pues básicamente eso es de lo que voy a tratar hoy. Voy a iniciar con un recorrido de contexto. Después voy a enfocarme en algunos conceptos que me parecen muy importantes, tener presentes. Y finalmente, y de manera muy sucinta, de resumen, voy a tratar de pues darles alguna idea de por dónde abordar lo que sería el riesgo empresarial, pero ya integrando estas dos visiones. Entonces, si me pudieras pasar la siguiente, por favor. Bueno, este esquema que está ahí, un poquito pequeño, pero sí se alcanza a ver, es para centrarnos nosotros en una visión de planetaria, en una visión de nuestro entorno. Y es para empezar a pensar qué tanto nosotros sabemos sobre lo que ahí está, sobre esos elementos que están conformando el entorno y esos elementos que están dentro de un esquema que está al centro, que tiene que ver con la parte antrópica, ¿sí? Este, ese esquema también nos va a permitir empezar a pensar en qué tanto nosotros, desde la visión antrópica, tenemos relación con todo ese entorno, ¿sí? En principio, todos somos parte de ese entorno, todos. Y hay una interrelación. Ese esquema también es para decirles a ustedes, en principio, pensémoslo como algo en equilibrio, algo que está funcionando desde hace muchísimo tiempo, pero que ya empieza a darnos ciertos síntomas, ¿no? Ahí podemos ver eh, que hay un bosque, bueno, pequeño, tres arbolitos, pensemos que un mar o agua dulce, ¿sí? Ríos, escurrimientos y otros elementos que tienen que ver con el aire, con nuestro ambiente, ¿no? Y todos están en interrelación. Y está el sol. Y a lo mejor ya podemos empezar a sentir los síntomas cuando decimos, bueno, el sol, sí, hace mucho tiempo, pues la gente podía salir y asolearse y sin tener problema. Ahora salimos y los UV y tenemos que ponernos el bloqueador y no, o ya ni salimos siquiera porque está demasiado fuerte el calor. Los que ya no tenemos cabello tenemos que ponernos una gorrita y bueno, cuestiones de ese tipo. El caso del bosque, pues ahí vemos tres, pero a lo mejor podrían ser ya dos y en algún tiempo hubo tres. El agua que corre, el agua dulce, está contaminada, los ríos se están eutroficando, se están acidificando y bueno, este, todo eso nos hace tener muchas dudas de lo que está sucediendo, ¿sí? Están sucediendo cosas inesperadas y esas cosas inesperadas que están sucediendo tienen que ver con el clima allá y específicamente con la precipitación, con la temperatura, ¿no? Que es lo que está en ese gran contexto en principio del cambio climático. Eh, pero pues vemos que en esa situación de clima, precipitación, están sucediendo cosas inesperadas, como vamos a ver más adelante en uno de los casos, anomalías, básicamente. Es decir, nos salimos de un rango que es el normal de las cosas que suceden. Entonces, ante esta situación, pues necesitamos información. Necesitamos lo más posible saber qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Y yo no quisiera, ni yo, ni ustedes, ni muchos
pueden tener idea clara de todo lo que significan las interrelaciones que están ahí en ese esquema. Y son pocas, hay muchos más. Pero sí ya empezamos a reconocer situaciones y también sabemos que esa parte central que está ahí, que tiene que ver con el ser humano, tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, partamos de esa idea, ¿sí? Para ir a lo que sigue. ¿Podemos pasar? Ujú. Y bueno, pues para podernos entender y que no digan, ah, pues lo dijo el maestro Gerardo, no, ya lo dijo alguien más y ahí está, podemos estar de acuerdo o no. Y empezamos con el término antropoceno. Lo que la Real Academia Española nos dice, que por cierto, ya esa Real Academia Española ya cambia mucho ahora, ya tenemos diferentes Reales Academias Españolas de México, de Colombia, de otros lados, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que lo que nos dice es que eh, el antropoceno está dicho de una época en la cual hay modificaciones globales y estas modificaciones se dan de manera sincrónica sobre los sistemas naturales por la acción del hombre. Bueno, ahí no, ni siquiera del hombre, de la mujer, de los niños, del ser humano, ¿no? En otro contexto me pareció muy importante, no, no hay que despreciar el caso de la revista Nexos, que dice en ese sentido que es un potencial de la actividad humana que ha adquirido connotaciones muy, muy fuertes como una fuerza destructiva ambientalmente, ¿no? Y de escala geológica, además no lo dice ahí. Entonces, se basa en la cuestión de la actividad humana. Nuevamente habla de la cuestión de los seres humanos. Y ya en términos un poquito más académicos, científicos, tenemos esa definición de Paul Josel, que nos dice la influencia del hombre sobre la Tierra, los ecosistemas y la atmósfera que adquiere dimensiones geológicas. Ok, entonces hasta ahorita, pues ya podemos decir que ya tenemos culpable del antropoceno, ¿no? En este caso, pues el ser humano, los seres humanos. ¿Seguimos? Y bueno, por eso es que entonces vamos a analizar algunos hechos, ¿no? Nos habla ahí de que hace 13.700 millones de años se conforma el universo, el Big Bang. Sí, nos dice que hace poco más de 4.500 años inicia este planeta con la vida. Sí, también nos dice que hace 11.000 años el clima se estabilizó, inició una etapa de clima estable, que es bien importante, pero también nos dice que unos cuantos años atrás, a los 13.000 años, es que el ser humano empieza a ser sedentario y a tener actividades que empiezan a transformar el entorno. Bueno, esto para mí fue muy importante llevarlo al esquema de Carl Sagan, de verlo en un año, ¿sí? Si todo este trayecto de 13.700 millones de años lo llevamos a un año, lo que nosotros tenemos es que en el último minuto del año, es decir, en el día 365 a las 23:59, es cuando empezamos a ver todos estos efectos y a tener todas estas transformaciones. ¿Sí? Bueno, el antropoceno está ligado en este esquema a esa etapa, no, no del último minuto como tal, pero sí a partir de los 4.500 millones de años, ajá, donde iniciamos. Pero poco a poco es un caballo de carreras, poco a poco va adquiriendo más velocidad y más velocidad. ¿Sí? Pasamos entonces,
Con ello, entonces ya podemos ubicar esta situación del culpable que es el ser humano. Y pues ahora tenemos que analizar el término, ahí ya no se ve, está tocando lo de, ¿por qué no le dan a admitir? Lo admitimos y ya podemos, el término crisis, ¿no? Ya nos causó crisis ahí el asunto. Bueno, la cuestión es que pues también hay que ver, si hablamos de crisis antropocénica, pues qué se entiende por crisis, ¿no? Y pues nuevamente la Academia dice que es un cambio profundo de consecuencias importantes, de procesos o situaciones que tienen una forma de ser apreciados, ¿no? En este caso, entonces es algo relativo. Y bueno, es muy importante a partir de la primera imagen ver el tema de manera sistémica. Entonces hay mucho trabajo, no hay una definición consensuada todavía, pero hay ya un cierto consenso en lo que podríamos definir como crisis sistémica. Y básicamente es que la crisis sistémica impacta sobre todas las esferas de la vida que están en peligro debido al gran deterioro de la naturaleza de origen antrópico, otra vez, ¿no? Entonces, aquí hay muchas esferas. Este, Se hablaba en el título del simposio, sí, ¿verdad? Del simposio de otras crisis antropocénicas. Bueno, la crisis incluye a todo y podemos subdividirlo, podemos como sistema dividirlo en otros sistemas. No, todavía no, por favor. En otro sistema y pensar en otras crisis, ¿no? Pero realmente la crisis es una en este sentido, ¿no? Bueno, y entonces, como tiene que ver con el deterioro de la naturaleza, pues también quise enfocar en el concepto de crisis ecológica. Y en este sentido, tenemos que crisis ecológica se relaciona con estos cambios en el ambiente, bueno, principalmente de una especie o de un ecosistema, de una población, ¿no? Nos dice aquí y en términos un poquito más académicos, pero muy enfocado al área en la cual no es mi área, pero nos dice que es, Florence nos dice que es una crisis de escasez de materiales, de materia prima, de energía, de tierras, de espacio ambiental, para mantener el ritmo de la economía. Y en eso, cuando menos yo sí estoy bien de acuerdo, ¿no? Aquí lo más importante es esa final del ritmo de la economía, ¿sí? Y bueno, por sentirme más cómodo, y creo que ustedes también, con Michael McNamee, ¿no? Imagino que lo conocen muchos de ustedes, yo no lo conocía, sí, apenas me lo presentaron. Bueno, él nos dice que la crisis antropocénica es una crisis ecológica denominada como crisis de la humanidad. Entonces ya está muy claro quién es el culpable, ¿no? Ahora falta conocer los delitos de este culpable para procesarlo, si es que tenemos que procesarlo. Entonces, vamos a establecer el contexto con toda claridad de la situación de este culpable que somos los seres humanos. Entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, para ello, para no analizar todo, perdón, para no analizar todo ese contexto que nos pudiera perder, eh, nos vamos a enfocar en una propuesta. Digamos, hay algunos que todavía no están muy de acuerdo con ella, pero en una propuesta que habla de límites o fronteras planetarias. ¿Mm? Pero estos 9 límites o fronteras planetarias que ustedes pueden ver ahí, algunas en negro y algunas en rojo, por una razón, ¿sí? Las vamos a ver en un esquema que tiene que ver con los sistemas adaptativos
con la resiliencia. Entonces, básicamente, ese concepto de lo que nos habla es ver el sistema dentro de lo que sería como una cuenca, ajá, en donde todos estos elementos están interrelacionados. Pensemos nuevamente en el esquema inicial y tenemos todos estos elementos interrelacionados, ¿sí? Y entonces ahí lo que podemos ver, lo que podemos esquematizar es el nivel que, que tiene cada uno de estos 9 procesos, porque son procesos de límites de fronteras planetarias, ¿sí? Y bueno, están numerados y entonces ya vamos a empezar a ver algunas relaciones. Tenemos el 2, el 4 y el 5 que se encuentran en una zona de riesgo. Y esto es importante porque vamos a hablar de riesgo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese riesgo? El riesgo es que de manera específica el 2, el 4 y el 5, ¿sí? Que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, con la reducción ¿qué dice? Del ozono estratosférico y con el cambio en el ciclo global. Ajá, esos, de manera individual, al sobrepasar un límite de resistencia, ¿sí? O de resiliencia, capacidad adaptativa, o se pierde o se transforma. Si tenemos tres que están en ese esquema, cualquiera de los tres puede pasar a ese otro esquema. Al pasar a ese otro esquema, formarían parte de un sistema modificado o transformado, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Un sistema nuevo. Si pasan los tres, la probabilidad de que jalen todas las interrelaciones que existen en el sistema es muy alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hasta los que están en zona de riesgo, zona de seguridad, y que pueden todavía echar mano de su adaptación o de su resiliencia, pueden ser jalados y entonces transformamos todo el sistema. Esa es la situación que tenemos frente a nosotros y nos acercamos ya a esto que podemos decir crisis antropocénica, ¿sí? Bueno, por eso la idea de este esquema, hay algunos que podrían estar un poquito lejos y para que ustedes lo vean esquemáticamente, vamos a pasar la siguiente lámina. Esto, así se presenta esto de los 9 límites o fronteras y es bien importante porque todo lo que está en rojo ya está en ese esquema de zona de riesgo que yo les mostraba, ¿sí? ¿Y dónde deberíamos estar? Digo, para ser felices todos, pues en la verde, ¿no? Bueno, la amarilla todavía nos da cierta esperanza, que sería el límite medio, pero realmente, pues no sé si porque hicieron los pedazos de payo, algunos más grandes que otros, pero el rojo se ve mucho, ¿no? Y qué bueno porque, pues sí es para alertarnos de esta situación. Pasamos. Ahora bien, esos 9 procesos tienen que ver con todo lo que sucede en el sistema, ¿sí? Y en principio podríamos pensar que esos 9 procesos, en términos de sistemas y de sistemas complejos, los sistemas complejos no son complejos porque sean difíciles, sino porque incluyen muchos elementos, ¿no? Este, pero nos facilitan el entendimiento cuando hablamos de sistemas complejos. Entonces, en ese esquema tenemos sistemas y subsistemas. Y en el esquema inicial, transformado a esto, lo que tenemos ahí es, esto es un ejemplo nada más, ¿no? De subsistemas, grandes componentes que a su vez podrían subdividirse en subsistemas y de todas las interrelaciones que se pueden dar en estos. Pero además de ello, tenemos algo que hay que siempre meter a la ecuación, al análisis, que son las condiciones de contorno.
es eso que está sobre las fechas y sobre la flecha, perdón, así extendida, y que tiene que ver pues con nuestras decisiones, ¿sí? Con nuestras tomas de consenso, ¿no? Hablamos de situaciones que tienen que ver, pues con las formas de vida, con las actividades, con la legislación, ¿no? O sea, los acuerdos que tomamos, ¿sí? Pero todo eso entonces tiene que ser analizado, así como estos 9 procesos, en el contexto de esas interrelaciones que se dan en el sistema. Eso es lo que se trata de ver en esta lámina. Pasamos. Bueno, ahora nuevamente esquemáticamente, lo que tenemos es de este lado lo que sería nuestro sistema complejo, que estaba del lado derecho en la anterior diapositiva, y de lo que son estos límites o fronteras planetarias. Eh, este, a propósito, puse de manera diferente lo que corresponde al clima y al cambio climático, pero en principio es una interrelación que existe entre todos los elementos. Y lo que quise resaltar, porque no son todos, pero para que tengan esta idea presente, es el hecho de nuestras actividades primarias, secundarias, terciarias, así básicamente. Y todas las influencias o relaciones que existen, que no son de manera vectorial, sí, son bidireccionales, ajá, y que tienen que ver entonces con estos 9 límites o fronteras planetarias. Bueno, aquí ya vamos viendo, sí, que el culpable, pues ya lo podemos culpar por algo, y es porque estamos alterando de tal manera nuestro sistema que ya tenemos en riesgo, en zona de riesgo, estos 9 procesos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si más adelante ya podemos dictarle una sentencia a este culpable, pero ahí, puse en color verde, tienen de un lado el clima y del otro lado el cambio climático. El cambio climático, ya como un concepto que tiene que ver con todas estas alteraciones, el aumento del nivel del mar, de la temperatura, podríamos pensar el blanqueamiento de los corales, o sea, en muchas cosas. Y hay una interrelación. Sí, el clima nos lleva a situaciones de cambio climático por la alteración del clima, sí, pero ya lo que se manifiesta en términos de relaciones con lo que es estas anomalías en el cambio climático afectan el clima. Entonces hay que analizarlo siempre en este proceso, en estas interrelaciones que existen entre nosotros. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, regresamos entonces a esta imagen inicial del contexto del culpable y pues ahora sí podemos ponerle un círculo y separar a los seres humanos del resto de nuestro entorno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sabemos que a través de todo lo que hacemos los seres humanos y que lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, donde decimos, bueno, probablemente ahí es el inicio del antropoceno, pues nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Una situación de crisis, ¿sí? Una situación, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, de insustentabilidad, ¿no? También vamos a hablar de la parte de sustentabilidad. Y entonces, pues lo que hay que pensar es hasta dónde vamos a soportar que sigan estos procesos, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces ya podemos pensar si ese hasta cuándo nos alcanza para seguir teniendo planeta para los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, muy presente todo esto, ¿no? Porque es parte de lo que nos llevaría a tener una actitud diferente ante la situación que vivimos. Pasamos entonces a la siguiente. Ahora bien, visto desde el punto de vista de los riesgos,
si todo esto tiene que ver con una crisis y esta crisis nos lleva a un esquema de riesgo, ¿sí? Pues lo que tenemos que decir es que los riesgos son identificables y son medibles y son analizables, ¿no? Y son hasta cierto punto corregibles. Sí, bueno, y entonces a manera de ejemplo, me quise bajar a ese nivel de la, digamos, de la empresa, ¿no? En los ejemplos que están ahí no los voy a leer todos, pero voy a tomar alguno. Voy a tomar el de el agotamiento de la materia prima, este, como un riesgo que se da en las empresas, ¿no? De la no posibilidad de obtener esta materia prima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué vamos a meter en esta ecuación? Bueno, muchas cosas, pero en principio, pues el producto porque tiene que ver con los insumos, ¿verdad? Entonces, vamos a medir en todas sus dimensiones posibles, cantidad, calidad, número de insumos, etcétera, vamos a medir, ¿sí? Y lo vamos a analizar en el contexto de la disponibilidad y el consumo, pero no la disponibilidad y el consumo del producto, ¿no? Sino la disponibilidad y el consumo de las materias primas. Y entonces ya vamos a ampliar nuestro rango, porque las materias primas no están dentro de la empresa, por lo general, ¿no? Depende de qué empresa, pero bueno, o sea, vamos a pensar en esto. No están dentro, entonces tenemos que ampliar nuestro rango y en este caso son analizables, ¿sí? Y son corregibles, ¿sí? Hasta cierto punto. Eh, ¿Con qué? Pues con tecnología, ¿sí? Con innovación. ¿No? Eh, Como ejemplo, nada más, como dije, ¿no? Es solo un ejemplo. Y así en todos los casos. Ahora, todo esto en el análisis nos tiene que llevar a cuestionarnos lo que es nuestra conciencia del conocimiento, de la información que tenemos y de lo que esperamos que sea, ¿sí? Y esto se relaciona, obviamente, va más allá de nosotros, a lo mejor como administradores de una empresa, con los modos de vida, ¿sí? Los modos de vida que nos imponen situaciones, pero también los modos de vida que desde el papel de un administrador de una empresa imponemos a la sociedad, ¿sí? Entonces, a este análisis nos tiene que llevar al cambio porque necesitamos un cambio, porque estamos en crisis, porque hay una situación de riesgo, ¿sí? Entonces todo esto nos tiene que llevar al cambio. ¿No? ¿Qué se ha hecho? En otros países, claro, hablamos bueno, no voy a hablar de primero, segundo, no, de los países europeos, quiero tomar el ejemplo de España, está muy avanzado en términos de lo que se ha hecho en este sentido. En México, que es lo que nos importa más, ¿no? En México está la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que ya en uno de sus artículos nos está estableciendo una situación de acuerdo o de control, ¿sí? Que nos dice que toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte a los recursos naturales o a la biodiversidad será responsable y estará obligada a reparar los daños causados. Entonces ya hay algo que puede contener, pero no es suficiente. Además de ello, existe una ley federal, la Ley Federal de Riesgo Ambiental, la cual con mayor precisión nos dice que los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a a la persona física o moral que omita impedirlos. Nuevamente, ahí está el culpable, ¿no? Y ya le empezamos a decir por dónde va la sentencia al culpable, ¿verdad? Este, bueno, decirles, seguramente algunos de ustedes saben que en la Ciudad de México existe un reglamento de la ley en términos de riesgo y este reglamento de la ley ya ha dado pie
a que existan lo que se conoce como los terceros acreditados, que son personas certificadas para poder acompañar en las empresas para estas evaluaciones de riesgo y poder generar estos programas de atención a los riesgos, solo en la Ciudad de México. Sí, en España está muy amplio el esquema de leyes, de reglamentos y en otros países también. Hay que decirlo también, en México estamos bastante adelante también de muchos otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Algunos de los países de Latinoamérica. Pero este es ya una forma de ir abordando y que tenemos que considerarla, porque además ya nos está obligando como empresas a estos análisis de riesgo que ya se hacen. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, hablando en términos de cómo hacerlo, esta evaluación de riesgo, pues existen varias metodologías, no digo que muchas. A mí me gustó por lo simple que es para explicar la metodología que tienen en España y vamos a ver cómo está establecido esto. La cuestión aquí es que podemos tomar cualquier metodología. El chiste es de dónde arrancamos y a dónde queremos llegar con ello, ¿no? Eh, este, Básicamente lo que buscamos es que podamos identificar los posibles riesgos del entorno, de las causas, de los hechos que tienen que ver con ello y describir en lo mejor o mayor posible escenarios. ¿Sí? Escenarios, un escenario actual, es decir, cómo estamos, un escenario, digamos, tendencial, qué sucedería si las cosas siguen como tal y no hacemos nada, y un escenario, digamos, alternativo, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos y podemos hacer? ¿No? Podríamos generar otro escenario ideal, a dónde quisiéramos que llegara esto, pero bueno, nos quedamos en ese escenario que es el que nos permite. Y posteriormente lo que hace esta metodología es valorar económicamente estas medidas. Aquí quiero decir que pues no hay que escatimar, ¿no? O sea, el daño es grande, ya puede ser cuantificable en la mayoría de los casos y pues a cada quien lo que le corresponde. Y si a la empresa le corresponde algo, no nos quedemos únicamente en el análisis de la empresa, sino de todos aquellos efectos colaterales, efectos hacia el entorno, que por nuestra situación de actividad empresarial se están generando. ¿Sí? Bueno, esquemáticamente vamos a ver en la siguiente lámina, este, vamos a ver pues cómo se establece esta situación del análisis. Y entonces lo que tenemos son factores externos y factores internos. Los externos pues están dados en este esquema es la parte baja de la lámina, se dan en este esquema de reconocer todos aquellos procesos que de fuera están incidiendo en nuestro esquema que es la empresa. Factores internos que, bueno, seguramente ustedes los tienen más presentes y mejor entendidos que yo, que tienen que ver con la cuestión humana, que se relaciona con la parte organizativa y con la parte del ámbito individual de los trabajadores. Este, en ese gran contexto, lo que se busca, pasamos al siguiente, es cubrir tres pasos importantes. Sí, el primero que tiene que ver con la identificación y análisis de los riesgos, segundo con la evaluación y el tercero con la gestión, es decir, con lo que es el accionar. Este, y bueno, de alguna manera esta metodología los cubre y ahí está, digo, puede ser bastante útil. Pasamos a la siguiente, por favor.
¿Cómo voy? Sí, bueno, es que me faltan 45. No, no. Este, bueno, eh, ahora vamos a lo que, de lo que sí sé un poquito más, que es la evaluación integral de riesgos. ¿Qué nos dice que es? La evaluación integral de riesgos se considera eh, como una evaluación que tiene que ver con situaciones de origen multifactorial, ¿sí? Que se hace esta evaluación integral de riesgos en un proceso permanente y que tiene la finalidad de incidir sobre la planeación y la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas, estrategias, procedimientos integrados y al logro de las pautas del desarrollo sustentable. Ahí está, aquí no lo vemos, pero ahí dice sustentable. Entonces, eh, es muy importante esto, ¿sí? La planeación. O al menos en los esquemas que yo he revisado, las evaluaciones de riesgo de las empresas, poco buscan la planeación. No, o sea, es decir, no se hacen, antes de tener una empresa ya debería de haber una planeación de la misma empresa, ¿no? Este, no se da en ese sentido de, sí se da, pero no como debe ser para la planeación de dónde estar, el tamaño que puede tener, las relaciones con su entorno, no hay mucho de eso. Entonces, ojo aquí, la evaluación de riesgos debe ser desde el antes. ¿Sí? Bueno, y este esquema de planeación integral de riesgos ya lo consideré de esa manera en un proceso que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, en un proceso que básicamente cubre 8 pasos, básicamente, ¿sí? Que es la prevención. Bueno, podríamos empezar desde el primero, identificación del riesgo. Luego tenemos la prevención, la previsión, la mitigación, la preparación, el auxilio cuando ha ocurrido algún proceso de afectación, la recuperación después del auxilio, es decir, rápido atender lo que pasa y luego vamos a la recuperación. Y después de ello, en la reconstrucción, que tiene que ver básicamente con retornar de la manera más semejante a como era el estado inicial del proceso. ¿Sí? En el camino, en la prevención, previsión, vamos adquiriendo conciencia con lo que ha sucedido antes, es decir, la historia es muy importante, hay que considerarla, vamos tomando en consideración, vamos a definir qué hacer, es decir, la implementación de las acciones y vamos a ver en qué esquema estas acciones pueden eh, eh, reducir el riesgo, ¿sí? Eh, con ello nos vamos a preparar hasta donde hayamos podido mitigar, ¿sí? Está bien, pero hay que prepararnos para lo que puede venir y aquí entra todo lo que hemos visto con anterior, que nos lleva, con anterioridad, que nos lleva a pensar en la incertidumbre que existe de lo que pueda suceder, ¿no? Ahora con toda esta cuestión, y no estamos lejos, es que de repente un calor como el que sentimos hace poco, ¿sí? Por ahí, bueno, a mí me decían que teníamos calores más fuertes que los de Cancún, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, ¿qué efectos tienen en la empresa? Puede ser que dentro de nuestros límites que establecemos de riesgo en la empresa, pues se sobrepase el calentamiento y puede haber un incendio, por ejemplo, ¿no? O puede haber afectaciones a las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, esos ya son incidentes, ya son eventos que tenemos que atender. Entonces, lo primero es, a ver, ya nos pasó, ¿qué vamos a hacer?
Les compramos aires acondicionados, les ponemos botellitas, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Una vez que ya evitamos que se deshidraten, vamos a aprender de ello, vamos a tratar de retornar a un estado así, ya metimos los aires, ¿no? Entonces ya si nos vuelve a venir los calores tan fuertes, vamos a estar preparados para esa situación. Pero entonces ya nos queda un conocimiento. Ya aprendimos de ello y entonces nuevamente generamos el ciclo. ¿Sí? En el caso de la metodología que les mostré, también lo maneja a manera de ciclo, pero aquí es mucho más claro cómo debemos de ir abordando todos estos pasos para poder hacer algo al respecto. Bueno, también en el caso de la evaluación integral de riesgos, como tiene otro nivel de análisis, otra escala que viene a ser regional o nacional, se enfoca más en procesos, ¿sí? Bueno, ya voy a empezar a meter esa idea del detonador, ajá, en detonadores que son de origen natural. Recordemos, y hay que enfatizarlo siempre, siempre, los riesgos no son naturales. Los riesgos, todos los riesgos son antrópicos. ¿Sí? La naturaleza tiene su función y tiene sus relaciones. Entonces, un huracán es un proceso natural. Que nosotros ya estamos modificando para que esas situaciones cambien, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero, bueno, como les digo, la evaluación integral de riesgos en esa visión se enfoca a procesos hidrometeorológicos, procesos geológicos. Sí, aquí sí se ve algo. Procesos socioadministrativos, que en eso es socioadministrativo, yo incluiría todo este otro esquema ya ampliado que tiene que ver hasta la evaluación del riesgo empresarial. ¿Sí? Bueno, me gustaría ver si pudiéramos esperar para tener la imagen, porque yo creo que a veces le entienden más a la imagen que a mí, entonces prefiero la imagen. Sí, sí, por favor. Ah, no, 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 sí, la anterior, es que aquí la vemos pequeña, no. O sea, ahí hay que ponerle arriba donde dice en la parte central, arriba de opciones de presentación, arriba, arriba, ajá, y le podemos poner duplicar abajo, ¿no? Entonces, Ujú. sí, ahí lo que habría que hacer si tenemos dos pantallas, pero desde aquí no se ven, es pasar la otra pantalla, pero bueno, perdón a los que nos están viendo de manera remota, un pequeño problema, siempre suceden, ¿no? Pero ahorita lo vamos a solucionar. Volteen hacia otro lado, estiren los brazos, muevan la cabeza para que puedan hacer el esfuerzo para seguirme en la presentación, por favor. Ahí está. Ok, ya estamos. Ya Ahí estábamos. Ya estábamos. Son los es- riesgos de la tecnología, claro, claro, claro. Y sí estamos preparados. Ahorita sacamos la otra y la conectamos aquí. bueno, en lo que lo arreglamos, es- todavía nos siguen eh, diciendo locos, ¿no? Somos hippies, ¿no? Por estudiar estos temas, ¿no? O sea, todavía se sigue diciendo que son modas, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Pareciera que es una tendencia todavía a no ver lo que está sucediendo de manera integral de todo, ¿no? Porque no todos tendríamos que verlo, pero pues es una realidad, es algo que está sucediendo
y que lamentablemente pues apenas está integrándose, no apenas, sino que apenas estamos viendo cómo integrarlo en muchos países. Sí, es Entonces, correcto. Ahí comentaría dos cosas, doctor. Una es, era el año, creo que por ahí del 2004, cuando estaban haciendo muchas encuestas. Y estas encuestas era si creíamos que existía el cambio climático, si conocíamos algo del cambio climático, sobre sus posibles efectos, ¿sí? Entonces estamos hablando de 20 años de introducir ese concepto de cambio climático. Y bueno, eh, en aquel entonces habíamos muchos que teníamos nuestras dudas en ese concepto de cambio climático, ¿no? Bueno, a mí me gusta hablar más de variabilidad climática, se me hace más aterrizado y tiene que ver, ¿no? O sea, no hay duda de ello. Eh, Además de esta cuestión, hasta que no nos vimos afectados, ¿sí? Porque entonces, como les decía, salimos y ya no podemos estar bajo el sol porque nos está afectando, o de repente nos llega una lluvia en tiempo de secas que es una tormenta y que ya nos inundó, ¿no? Y muchos de esos fenómenos, de estas anomalías que suceden, es cuando todos reaccionamos, ¿no? Sí, mientras no pasaba eso, nos decía, pues qué importa, ahí están los recursos naturales, ahí está, que se afecten, pues hay que se frieguen, ¿no? A ver cómo se recupera, ¿no? Sí, y bueno, los biólogos locos éramos los que estábamos, los ecólogos, estábamos metidos ahí buscando ya internalizarlo, ¿no? Esas pláticas que les digo de ordenamiento, la anterior, de ordenamiento, gracias de ordenamiento ecológico en las cuales era una cosa terrible. Íbamos a veces, digo, y lo digo abiertamente, con los mineros y los mineros nos querían linchar porque ellos tenían su ordenamiento minero del país y decían, aquí tenemos que trabajar y no importa lo que haya, ¿no? Y así, hasta que no nos afecta, hasta que no nos vemos afectados por eso, es que reaccionamos. Espero que no sea muy tarde, ¿no? Pero hay que tomarlo muy en serio. No es cosa de hippies, no es cosa. Hay que tomarlo muy en serio y el esquema empresarial tiene su parte en esto, ¿no? Creo que por eso me invitaron. Bueno, entonces regresando ya a la presentación, a todos los que están vía remota, vamos a retomar el tema. Eh, y bueno, como ven ahí, estos procesos geológicos, hidrometeorológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos son los que establecen ese esquema de la evaluación integral de riesgos. Y lo que puedo decir al respecto es que se pensaba que todo eso eran eh, fenómenos que estaban fuera del contexto a considerarse, ¿no? Fuera de nuestro esquema a considerarse de nuestras actividades en términos muy generales. Sí, espera, no, tantito. Aquí vemos nuevamente ese esquema en el cual tenemos el fenómeno o condición perturbadora, ¿sí? Que es la que detona situaciones que van a incidir, y esto es muy importante en el esquema de evaluación integral de riesgos, tenemos que definir claramente la vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad también social, vulnerabilidad físico-biótica, vulnerabilidad económica, si es el caso. Hay que establecer con toda claridad estas vulnerabilidades para entonces entrar a ese esquema de riesgo o daño y saber qué hacer. Un poquito más, más amplio el concepto, este, lo tenemos que visualizar de manera sistémica. ¿Sí? Este esquema tiene que ir a la visión sistémica y aquí la propuesta
es como mínimo tenemos que visualizar tres subsistemas. El subsistema físico-biótico, el subsistema social, el subsistema económico. Hay quienes ponen económico, social administrativo, social político, etcétera, etcétera, pero hay que visualizar esta situación de los riesgos y no es solo para la evaluación integral de riesgos, sino para los riesgos también en el contexto, como vamos a ver en la propuesta, en el contexto empresarial, porque en la empresa también y su entorno también podemos claramente definir elementos que están del sistema y subdividirlos en estos tres subsistemas. Perdón, maestro, ¿podremos hacer un apostillado en lo que en los compañeros de Zoom pueden ver la presentación? Porque tenemos ahí unas complicaciones técnicas. Me disculpo por interrumpir. ¿Listo? Sí. Ya quedó. Ya, perdón. Pasamos la siguiente, a ver si no tenemos problema. Ok, pues hay que poner un ejemplo, hay que aterrizarlo, porque todo esto en teoría es demasiado, ¿no? Y quiero retomar el evento del 2023 en Acapulco, del huracán Otis. Sí, y entonces ahí tenemos el evento, fenómeno perturbador, fue el huracán. No es a quien estamos aquí analizando y vamos a sentenciar, no. Sí, ojo en eso, ¿no? El ente afectable vulnerable, bueno, pensemos en el municipio de Acapulco o su entorno, a la gente que está ahí, a los recursos naturales y ese contexto económico también. Y el riesgo, bueno, el riesgo que ya se materializó en su momento, pues fueron los daños a las personas, a los bienes, a la infraestructura, ¿sí? A las actividades económicas y estamos en un contexto hotelero. Ajá. Entonces, específicamente, bueno, tiene mucho que ver con la hotelería. ¿Cuál es la particularidad de este evento? La particularidad es que fue un huracán de categoría 5 y nunca antes habíamos tenido, pues estamos al límite de la clasificación de huracanes. 6. Nunca antes se había tenido un huracán de esa magnitud en Acapulco y en muchos lados. ¿Sí? Entonces ya estamos en esas anomalías, en esa incertidumbre de lo que puede suceder. ¿Sí? Y como tal, entonces la probabilidad de ocurrencia de este evento en Acapulco pues era cero, ¿sí? Porque nunca había ocurrido. Sin embargo, si ya integramos y vamos viendo lo que está sucediendo en el cambio climático, en estos picos que se dan en términos de incidencia de huracanes, de fuerza de los huracanes, deberíamos habernos preparado, ¿no? ¿Qué tanto nos preparamos? Pues no lo sé porque yo no tenía mucho que ver, pero sucedió de esta manera, ¿sí? Los daños, vamos a repasar rápidamente algunos datos de los daños en la siguiente lámina, en las siguientes dos láminas, y podemos ver que no es cualquier cosa. Estamos hablando de 273,000, más de 273,000 viviendas afectadas, municipio de Acapulco, 600 hoteles, 513,000 pobladores afectados con el suministro de energía eléctrica, 37 líneas de transmisión eléctrica, postes, 120 hospitales, ¿sí? Cierres carreteros por cuestiones naturales, o de infraestructura, y así. Turismo, pues, es una zona turística, los hoteles, los turistas que se vieron afectados en esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Está más chiquito, es examen de la vista. Eh, pero bueno, seguimos en este contexto y lo que está al final, sí, es lo que yo quiero resaltar. Poco había en las noticias, en la red,
¿sí? Poco había que hablara sobre los efectos del huracán en el contexto ambiental biótico, físico biótico, básicamente. Y se reconoció que hubo afectaciones muy fuertes a especies como en este caso a las tortugas, ajá, por las afectaciones a la línea de costa. Pero no solo eso, y nuevamente se lo vamos a poner ahí como otro cargo al culpable, ¿sí? Por todo lo que es la generación de desechos que en este esquema del huracán se fueron al mar y entonces afectan a mucho de la fauna, a mucho del contexto de soporte, como puede ser los arrecifes de coral, y eso no aparece tanto, ¿no? Cuando menos así de rápido en la red. Sí, son mensajes, son situaciones que nosotros tenemos que ver y que analizar, no porque yo sea el biólogo, a mí sí me interesan y a ustedes, ¿no? Pasamos, por favor, entonces. Bueno, ok, vamos a ir ya aterrizando, ya Ujú. son dos, tres láminas. ¿Cuál es la propuesta entonces para esto, no? La propuesta es, número uno, establecer una visión sistémica y el alcance de las acciones de las empresas. Tiene que ver con una visión escalar. Sí, hay que visualizar a la empresa en su contexto más local, más preciso, pero también en su contexto municipal, en su contexto estatal y hasta en su contexto planetario. Esto de la globalidad, ahí está, y entonces nos lleva a que estamos haciendo negocio con el chino y con el indio de hindú, ¿no? O sea, al mismo tiempo y bueno, de alguna manera entonces estamos transfiriendo esta situación de los riesgos, ¿no? Ese es el primer punto. Hay que, creo que lo dice en la siguiente, tiene que ver con las condiciones de contexto. Como decía, hay que identificarlas bien. El segundo paso es ubicar claramente a la empresa, pero ya en una visión sistémica, ¿sí? Es decir, el sistema físico-biótico, el sistema social y el sistema socioeconómico. Existe mucha información y si nos daba tiempo traía yo mucho de dónde escarbarle, sobre todo mapas para adquirir esta información. Pero bueno, les presento este es del Instituto de Geografía y nos ubica a la actividad hotelera y lo que sí pueden ver y diferenciar es el tamaño de los círculos que tienen varios colores. Entonces, eso habla de situaciones que tienen que ver con la población dedicada a la actividad, con lo que genera la actividad en el lugar y pues pensando en que uno de los circulitos más grandes está allá en Cancún y el otro está en Acapulco, ¿sí? Entonces, lo que ya venimos diciendo ya adquiere mucho más sentido en este contexto. Ahora, bien, tiene que ver entonces con mucho de lo que yo hablaba de los insumos, ¿sí? Y que no lo voy a abordar porque si no sería otra hora bueno, 2 horas con estas fallas. Ujú. Pero bueno, entonces, ese es el paso número dos. El paso número tres que proponemos es definir con toda claridad el o los agentes detonadores. Y estoy ya aterrizado en el esquema empresarial. No se queden en el que hablaba de evaluación integral de riesgo. Los agentes detonadores. Y para esto me pareció muy interesante ubicarlo sobre las cuentas económicas y ecológicas, en el cual nos está enfatizando que dentro de las cuentas económicas y ecológicas para el 2022, ¿sí? Donde se trabajó más y donde tuvo más impacto sobre este Producto Interno Bruto ecológico, fue sobre la cuestión de la emisión, de las emisiones al aire, ¿sí? Ustedes saben que tiene esos dos componentes, uno que tiene que ver con lo que es el costo per se de los recursos naturales y otro lo que se hace en términos
de lo que las empresas generan e impactan sobre estos recursos naturales. Bueno, nos quedamos nuevamente sin imagen, está bonito el asunto. Este, pero eso me permite tomarlo así como ejemplo, el caso de las emisiones. ¿Y con qué relacionamos de inmediato a las emisiones? Con las energías, ¿sí? Y la energía es lo básico, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de sistemas abiertos. Todo esto son sistemas abiertos donde hay un contexto externo, un proceso interno y una salida. Todo de lo que hablamos son sistemas abiertos. Y en este sentido, sobre la salida, pues están las emisiones, pero dentro está todo lo que tiene que ver con las energías. Uno de los 9 procesos o fronteras que vimos que estaba en el nivel de riesgo, ¿sí? De colapso. Y ya les comentaba lo que significa estar en ese nivel de colapso. No me voy a tener más en esta gráfica para avanzar y terminar. Pasamos al paso 4 y entonces tenemos que establecer esa visión sistémica. Y entonces, si hablamos de las energías, tenemos que partir de que en los 3 subsistemas, ¿sí? Hay uso o hay manejo o hay energía, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtiene la energía? Y aquí no nos alcanza el tiempo, pero en uno de los mapas veríamos que en el caso del sureste, de Cancún, básicamente, sí, bueno, por lógica podemos deducir que no hay energía hidroeléctrica porque no hay agua superficial. O sea, sí, todo es, bueno, sí, hay un poquito, pero ahora con tantos cenotes que se están haciendo ahí, todos los que se están generando, Ujú, pues tenemos, pero no hay estos sistemas de energía hidroeléctrica. Entonces nos quedan otro tipo de energías. En otro mapa podríamos ver el caso de el potencial que tenemos en México y bueno, allá en el sureste para energías limpias, como pueden ser la eólica. Tenemos una que es para todos, la solar. Entonces, ¿de dónde proviene esa energía que utilizamos en el contexto? No solo en nuestra empresa, sino para generar estas materias primas, lo que eso implica en las materias primas que se van a llevar a nuestra empresa. En el contexto hotelero, debemos de partir desde antes, desde la construcción. ¿Sí? De todos esos materiales que se requieren para la construcción, de la puesta en marcha, de todo lo que es el dotar, el tener, como se veía, bueno, no lo vieron ustedes, pero es una de las zonas que tiene los hoteles de más alta categoría, 5 estrellas, 4 estrellas, ¿no? ¿Y eso qué implica? El poder servir de la mejor manera. Y todo eso también tiene que ver con estas energías, ¿no? Y así tenemos que ir analizando. Entonces, si ustedes ven, desde el origen tiene que ver con el aspecto físico-biótico, de dónde proviene, el social, que es quienes participan y a quienes llegamos con esto, y el económico, los costos de una y otra, eh, uno y otro contexto de la actividad. Ese es el paso 4, analizarlo de esa manera. Pasamos. El paso 5, establecer límites o fronteras. Para decir, ah, caray, ya tenemos los 9 límites o fronteras planetarias. ¿Qué tiene que ver aquí? Podemos nosotros establecer límites o fronteras para lo que estamos nosotros viendo. Y, por ejemplo, límites o fronteras que tienen que ver con el uso de energías, tendríamos que introducir como una variable, esto es un ejemplo nada más, como una variable el tipo de energía utilizada como disponibilidad, proceso, demás.
las materias primas que utilizamos, obtención, traslado, consumo, ¿no? ¿De dónde vienen? Entonces, si traemos una materia prima desde Monterrey, si se viene en avión, pues es un costo y son emisiones. Si se viene en tren o se viene, son costos. Todo eso hay que visualizarlo en este esquema. Lo que está en rojo, el proceso interno, que sería ya muy robusto bajo estas metodologías que ya existen para la evaluación Mm, del riesgo empresarial, ¿sí? La puesta en el mercado. Ajá. Eh, eh, ¿Qué es lo que yo tengo ahí disponible? Si les voy a poner los mecheros estos en la playa, pues son mecheros de combustión. ujú, Si voy a tener jacuzzis en cada cuarto, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el funcionamiento y el consumo, por supuesto, ¿no? ¿Qué tanto se consume? ¿Qué tanta población tengo? ¿Estoy preparada para eso en términos energéticos? Hay límites, ¿sí? Y esos límites les aseguro que no están internalizados en la hotelería. De decir, no, yo tengo 5,000 cuartos, pero mi límite por cuestiones de energía son 4,000, porque si no, el costo se eleva, pero el costo ecológico se eleva, ¿no? ujú. Esas cosas están poco trabajadas. Ese es el punto número 5. Y no sé si hay un punto número 6. Vamos a ver. El punto número 6, ya no se ve porque Obviamente. admite. Ah, sí, correcto. Ya no vamos a mentir en nada. Ya acabamos. Sí, Bueno, el punto, eso regresamos rápido, ¿ya ven? Eso se llama mitigación y resiliencia. Ya somos resilientes en este momento con el asunto. ya. Ok, el punto número 6 es implementar el proceso de evaluación integral, es decir, todos estos pasos para aprender y ser mejores. Y entonces, como decía ahí, la idea es de sustentabilidad. Y si regresara yo a esas tablas, aquí hay economistas, no hay economistas, sí. Sí, Ah, bueno, aquí hay ahí economistas, está Ricardo y Fuentes. si regresábamos a esas tablas de, economía y ecología ambiental, ¿no? Lo que podríamos ver ahí es que por muchos años calificamos como insustentables. Creo por ahí tenemos uno o dos, nada más, como que estamos arribita del límite de lo que podríamos rayar en toda esa brecha de la sustentabilidad. Lo demás somos insustentables. ¿A qué va todo esto? A que mientras no cambiemos de actitud, a que mientras no tengamos información, mientras no generemos sólidamente estas evaluaciones, es la crisis antropocénica que es de un minuto en términos geológicos, se nos va a ir como agua. Y no es un problema de los árboles, ni de los peces, ni de las aves. El problema es que nosotros no vamos a poder tener la adaptación suficiente, cuando menos en este planeta, a lo mejor ya en otros sí, ya no vamos a tener la adaptación suficiente para permanecer aquí, ¿no? Entonces, los dejo con la última lámina, ¿sí? Que me parece fundamental. ¿Sí? Y creo que por cuestiones de tiempo y de todo, ahí lo dejo porque ya nos sobrepasamos demasiado. Muchas gracias a los que están en línea, muchas gracias a los que están aquí de manera presencial. Estoy creo que si tenemos tiempo de Sí, pregunta algo. Y pues gracias a quienes me invitaron. Ha sido un gusto estar con ustedes. muchas gracias. Sí. Pues creo que mucho de lo que se ha trabajado a lo largo de este tiempo en el seminario, ¿no? Se vino a resumir, pero además con esta idea de que somos reactivos más que proactivos, ¿no? Y que sí, o sea, hay que ser emprendedores, ¿no? Y las empresas, pero cuando planeamos,
se nos escapa esto, ¿no? Y es algo fundamental. Ahora ya tenemos que, desde que se está planeando, desde que está en el emprendimiento la idea, pensar en las externalidades negativas, ¿no? Y cómo es que esto se va a solucionar o mitigar en su caso, ¿no? Porque también a veces la tecnología no juega de nuestro lado, ¿no? Nuestros avances tecnológicos en ciertos rubros no nos dan para más, pero ¿qué podemos hacer para hacer cambios, ¿no? De manera proactiva, más que reactiva, ¿no? Esperemos Entonces, que nuestra nueva secretaría nos ayude mucho en eso. entonces, bueno, no quisiera yo robarme este tiempo. Aquí en el público, los compañeros que nos están siguiendo vía remota, no sé si tengan alguna pregunta. Hola, hola. Es que nos pusieron hola nada más. No hay preguntas acá. Sí, ¿verdad? Adelante. el- la, que sea cuantificable, por ejemplo, el daño ambiental, como lo señala la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿no? O sea, quisiera saber qué opinas. O sea, ¿es medible de alguna forma el riesgo, pero qué pasa con la medición del daño cuando no hay metodologías adecuadas para saber cómo vas a tasar un daño a un arrecife, incluso que reciben, mencionabas, poca atención las especies, y todavía la tortuga más que otras por ser carismática, ¿no? Entonces hay otras que ni se presta atención a ello. Entonces, a ver qué opinabas en ese sentido. Bueno, de lo de medible, eh, cada vez es más clara la medición. Son proxies en muchos de los casos, ¿no? Son proxies eh, cuantificables o cualificables, ¿sí? Estamos en el esquema de cualificables. Vamos hacia la situación de cuantificar. Ajá. Creo que el avance es bueno. Creo que hay que trabajar mucho, lo decía aquí, creo que esas cuentas económicas y ecológicas nos ayudan a tener una perspectiva, eh, pero todavía esto avanza tan rápido y por eso en la primera lámina venía información e incertidumbre. Ahora fluye muchísima información, pero debemos de ser lo suficientemente asertivos para que la información sea sumamente selecta. Por eso digo que ojalá que esta nueva secretaría sea lo que debe ser, muy, muy selecta y muy dirigida. Esos 9 procesos o fronteras planetarias, podemos estar o no de acuerdo, pero todos sabemos que la situación que está generando las emisiones ya tiene efectos, entonces es real. Sí, ¿qué tanto podemos estarlas cuantificando? Pues mucho depende también de que en este contexto podamos meternos a ampliar. No es más trabajo. Bueno, sí lo es, pero es un trabajo que vale, que nos lleva a que podamos tener datos, tener información y tomar mejores decisiones. Creo que por ahí sería que lo enfocaré yo. No, las tortugas, en el caso de las tortugas es muy medible, es muy, muy medible todos los efectos, todos los daños, hay mucha información al respecto. No como una pregunta, sino más bien, ¿cuáles serían sus sugerencias desde su punto de vista, su experiencia, su conocimiento, etcétera, precisamente a cómo promover esa conciencia tanto a nivel social como a nivel empresarial y gobierno, obviamente, institucional, ¿por qué no? En base a lo que comentaba en el punto número uno de pues ya al momento de implementar, es un primer punto, no esa toma de conciencia, pero también al momento de que no estamos preparados, entonces al no estar preparados precisamente a lo mejor por esa falta de conciencia, y a lo mejor existen factores como la preocupación, pero en realidad la acción es otra cuestión. Entonces, ¿cuáles serían esas sugerencias que pudiera darnos para poder nosotros también promoverlas a través de la investigación, ¿no? Bueno, eh,
estamos en el campo de la acción porque ya no tenemos tiempo, ¿sí? Entonces ya estamos limitados para esta parte de planeación que es bien importante. Estamos limitados en la generación de información. Tenemos que avanzar mucho en eso. Yo, mi idea aquí el día de hoy, pues más que nada es ampliar esa cuestión de, de qué sucede, de qué, cómo le hacemos. No es concientizar, no, pero es compartir estas inquietudes y también establecer caminos. Yo les dije 6 pasos y ya vamos a ampliar y vamos a contribuir un poquito más. Eh, no podemos quedarnos ni culpar, porque además hasta la sentencia estaba dada ya, cuando menos para la parte empresarial, de que tiene que entrarle a esos 6 pasos, pero no podemos quedarnos en decir, a ver qué hacen las autoridades a ese contexto nacional o estatal. No, no hay mejor manera de cambiar algo que partiendo del contexto individual. Y no son solo nuestras acciones, sino nuestra conciencia, ¿sí? Si nosotros estamos de alguna manera no consumiendo, pero sí incidiendo en que algo se consuma, ¿sí? Somos parte de eso. Si nuestra conciencia es muy clara. Criticamos mucho esta situación de los veganos. Bueno, al menos yo sí lo critico porque soy muy gustoso de la carne. Pero en ese contexto, yo lo que digo es, no se trata de eliminar de cero porque vamos a meternos a cuestionar la proteína animal. No, no. Pero sí podemos reducir y sí podemos ver de dónde proviene y cómo fue su proceso, digamos, dentro de la empresa para que llegue ese producto. Ese es el nivel de conciencia y creo que de ahí parte lo que nosotros podemos hacer hacia afuera. Necesitamos promover leyes, promover reglamentos, ¿sí? Para que no quedemos en que, pues es que yo sí lo hago, yo sí separo mi basura y mi camión, afortunadamente porque vivo en una colonia más o menos, trae separado dónde va la orgánica y la inorgánica, pero yo no sé qué pasa después. Pero si yo estoy tranquilo porque existe una norma, una ley, una instancia que verifique, que incida en multas, etcétera, ¿no? Entonces, desde la parte individual creo que es la más importante, ¿sí? Hay que ir hacia adelante. Esta también es en términos de ejercicio mental, también tenemos que ser multiescalares y sistémicos, ¿sí? Creo que estaba, ¿ahora? Sí. Muchas gracias por la reflexión muy interesante desde la perspectiva de riesgo y de la gestión de riesgo. Eh, Me parece muy completo. Yo nada más, con relación a lo que preguntaba el doctor Mucio, hace rato decía que hace 25 años me hubieran visto raro hablando de estos temas, pero parece la experiencia que en muchos escenarios estamos en unos 25 años antes, porque al menos se siente una brecha de diálogo entre el discurso académico sostenible y el sector empresarial. En tu experiencia, que todo ese vínculo con el sector gubernamental y ir a la empresa a abordar estos temas, desde su entorno actual, ¿cómo va México en ese sentido? ¿El sector empresarial mexicano está recibiendo estos temas como una molestia punitiva o un tema incómodo que todavía no se cree realmente que sea una necesidad o una simulación muchas veces? ¿O ya hay algo, hay un avance en este diálogo? Esa una y otra pregunta así muy rápida. Ayer discutíamos sobre el tema del valor de los recursos naturales, ¿no? Al momento de medir este impacto del valor ambiental, como en qué criterios se basan para decir cuánto vale
contaminar el agua o contaminar, porque discutíamos esa parte, ¿no? De que muchas veces no vale lo que vale, y no se ha dado, discutíamos en otros momentos en el seminario, un valor desde el enfoque socioecológico, es decir, cuál es el precio del ecosistema y su interacción, ¿no? En un sentido práctico, cuando van a hacer sus valoraciones, o en un ejercicio de gestión de riesgos, ¿qué criterios de valor utilizan para los recursos naturales? Son estas dos. Bueno, quizá pueda empezar por la segunda parte, creo que sería mucho más fácil. Y lo que diría es que cuando tenemos a un familiar, a una persona grave, es cuando menos nos preocupamos por lo que nos va a costar el hospital y las medicinas, ¿verdad? Pero cuando está más o menos, ay, ¿para qué lo llevo al doctor? Así me ahorro 500,000 pesos, ¿no? Lo mismo pensaría yo en lo que debemos de pensar y hacer respecto a los recursos naturales, respecto a nuestro entorno. Sabemos perfectamente que las emisiones están siendo de tanto, a lo mejor no con precisión cuantitativa, pero como decía yo, cualitativamente, ¿sí? Y con lo que tenemos a la mano, ajá, podemos adentrarnos en esa cuestión de valor y decir las cuentas son de déficit, ¿no? Y tenemos que hacer algo. Y entonces yo me quedo con eso. Tenemos que hacer algo al respecto. En la cuestión del diálogo, de la interlocución, bueno, a nivel, yo estuve por muchos años en la visión de país y orgullosamente participé en el único ordenamiento ecológico general del territorio, es decir, de visión de país que se ha decretado. Y fueron muchos años de trabajo y solo uno, el cual se fue al cajón, sí, lamentablemente, pero bueno, ya llegamos al decreto de uno. Ahora en esta administración que cierra, ya no hubo esa visión ecológica del país, ya no. Entonces, en ese sentido, pues perdimos, ¿no? Ya no hubo ese espacio de interlocución y hasta de lucha. Vamos ahí los ambientalistas con los, los mineros, los petroleros, ¿no? Los de electricidad, a negociar y a ver cómo vamos a tratar el territorio para que esto sea más sustentable. Entonces ahí hubo una pérdida. En términos de que si hemos avanzado individualmente y tenemos más elementos para el diálogo, segurísimo que sí, ¿no? Acabo de estar en un proceso en el estado de Chiapas, la Sierra Costa, y ya había un poquito más de cercanía o de información que se manejaba en ambos lados respecto a qué hacer con nuestro territorio, con nuestros recursos naturales, con nuestros ecosistemas en este esquema de uso del territorio. Entonces, vamos avanzando. Tuvimos un retroceso a ese nivel, digamos, de esquema gubernamental. Este, y tenemos que empujar otra vez. Por eso inicié diciéndoles que yo estaba el día de hoy. Tal vez mañana me arrepienta y diga, chin, no pasó, pero el día de hoy digo, sí puede pasar, ¿no? Pues muchas gracias, maestro. El tiempo se nos fue. eh, Queda mucho por hacer, queda mucho por investigar y bueno, seguramente esta no sea la primera vez que nos vemos por acá. Quedan las puertas abiertas a los seminarios, a esta facultad. Y bueno, pues sin más, le agradezco mucho su participación y me permito entregarle el presente reconocimiento que a la letra dice. Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a Gerardo de Jesús Negrete Fernández por impartir la conferencia magistral Evaluación Integral de Riesgos y Crisis Antropocénica en el noveno simposio de investigación en administración y sustentabilidad. Por mi raza hablar del espíritu, firma el doctor Armando Tomé González, nuestro director de la facultad. Muchas gracias, maestro. Gracias.
Muchas gracias a todos. Y bueno, los invitamos a seguir con la mesa número 4, que es el riesgo en el antropoceno. Muchas gracias.